¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Anel Llamas. Les voy a hablar acerca de las gráficas de control para la variación y la media. Este tema está en el capítulo 14 del libro de Mario Triola. En este capítulo veremos algunos ejercicios prácticos, los cuales van a hacer referencia a lo que es las gráficas que nos muestran los controles que tienen los procesos o alguna medición específica. Ok, pues vamos a empezar acerca del tema, iniciando porque la construcción de gráficas de rachas, gráfica R y las gráficas de la media son para monitorear las características importantes de los datos a lo largo del tiempo. En este capítulo usaremos este tipo de gráficas para determinar si es un proceso estadísticamente estable o si está bajo control estadístico. Para ello utilizamos los datos de proceso, los cuales son datos que están ordenados de acuerdo a alguna secuencia de tiempo. Muy bien, las gráficas de control para la variación y la media se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿no? Ok, vamos a empezar con el primero de los ejercicios para que hace referencia a los conocimientos estadísticos y pensamiento crítico, es lo que vamos a utilizar para resolverlo. Y nos habla el primer ejercicio de la especificación de que un producto considere los datos de proceso que consiste en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control IR indican que el proceso de llenado de la lata de Coca-Cola está bajo control estadístico. Nos pregunta, estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonable cercanas a 12 onzas. Si es así, el por qué. Como les comenté, utilizando el conocimiento estadístico podemos determinar que estar bajo control estadístico no significa que las latas de Coca-Cola contengan cantidades cercanas a las 12 onzas. Significa que están llenadas al 100%. Está en un proceso estadísticamente estable si solo varía de forma natural sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Muy bien, para el siguiente ejercicio es de notación, nos pide que consideremos los datos del proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitoreará con gráficas de control IR con base a muestras de 50 latas elegidas al azar durante 20 días de producción. En este contexto, ¿qué denota la X, la media de la X, la media de los rangos, el límite superior y el límite inferior? Bueno, para este caso en común, la R se estará haciendo un seguimiento de la variación cuando el límite inferior está por abajo de la media y cuando el límite superior está por arriba de la media. Para la media se empleará para monitorear las medias, y si el límite inferior está por debajo y el límite superior está por arriba. Muy bien, estos datos los podemos conseguir solamente con los conocimientos estadísticos previos que hemos obtenido en los diferentes capítulos del libro de Mario Triola. ¿Ok? El siguiente ejercicio nos habla de la variación de datos de proceso. Nos pide que consideremos datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas. Nos dice que las latas de Coca-Cola regular elegidas al azar de dicho proceso están bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían, y nos dice que qué significa esa variación aleatoria. Nos pide que demos un ejemplo de una variable asignable. Pues la variación aleatoria se debe al azar. Por ende, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Ejemplos de variación asignable son aquellos que por ejemplo, que el personal no está capacitado como maquinaria defectuosa, o sea, ya hay algo específico, hay algo que se le puede asignar a ese tipo de variación de ese proceso. El siguiente ejercicio nos pide
que determinemos si el proceso está bajo control, interpretando la gráfica que nos muestra por este lado. ¿Ok? Entonces nos pide que examinemos la gráfica de rachas de un llenado de latas de 12 onzas y que realicemos lo siguiente. Primero vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. También si el proceso no está bajo control estadístico, identificando las razones. Y que sin tomar en cuenta el control estadístico parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Bueno, la respuesta las contenemos de este lado. Realmente esta gráfica nos muestra que sí está bajo control estadístico. No tenemos razones para determinar que no está bajo control estadístico, ya que los puntos que están abajo de la línea central, estos, están llenados de forma insuficiente, y los puntos de arriba pues significa que los llenan muy rápido. Simplemente eso. ¿Ok? Para el siguiente ejercicio vamos a realizar, vamos a utilizar la siguiente tabla. Nos pide que utilicemos los datos de esta tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto del invernadero responsable, al menos en parte del calentamiento global. Bueno, a continuación esta tabla nos indica, desde la primera columna indica el año, que es este lado, y de las siguientes columnas cada una de las décadas, por ejemplo 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. ¿Ok? Entonces, de este lado volvemos a empezar con 91 y así sucesivamente. Estas cantidades son las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico medidas en partes por millón. Con esos datos vamos a responder lo siguiente. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcule los valores de Y. También obtenga los valores del límite superior y el límite inferior para una gráfica de R. Y los valores del límite superior y límite inferior para una gráfica de media. Ok, una vez que colocamos los datos anteriores en Minitab, obtenemos lo siguiente. Obtenemos la gráfica R, la cual nos da una media del rango de 6.68, es esta. Nos da un límite superior de 11.86 y un límite inferior de 1.49. ¿Ok? Con eso pues ya satisfacemos lo que el ejercicio nos está pidiendo, pero aquí ya podemos observar que tenemos variación en el proceso. Del otro lado, la gráfica es X, nos muestra también una variación en el proceso muy considerable. La media de las medias es de 319.25, el límite superior es de 317.20 y el límite, inferior, y el límite superior de 321.31. Para hacer estos ejercicios podemos usar Minitab, la cual el uso de esta tecnología nos permite hacer estos ejercicios de una manera más rápida. Es muy fácil hacerlo. Aquí que coloqué una imagen en la cual nos facilita esta parte. Ahorita lo vamos a ver también ya prácticamente en Minitab, pero les adelanto. Primero nos vamos a ir a a estadística. De ahí nos vamos a ir a gráficas de control chart, si es en inglés. De ahí nos vamos a variables, gráfico de variables por subgrupo. Y de ahí a R o a X, depende del tipo de gráfico que queremos hacer. Muy bien, de esta manera, si lo tenemos en español, nos vamos a ir a estadística. De ahí nos vamos a ir a gráficas de control, gráfica de tributos, de variable para subgrupo. Aquí vamos a escoger el tipo de gráfica que estamos buscando. Puede ser de R o puede ser de X, depende de la que estemos buscando. Puede ser esta o la de R, ¿ok?
Muy bien, entonces una vez para eso ya tuvimos que haber capturado los datos de este lado, los datos suficientes, y eso nos va a llevar a obtener las gráficas que previamente les he mostrado. Ok, entonces ese es el uso que vamos a tener en Minitab. El siguiente ejercicio el siguiente ejercicio nos habla de con los mismos datos que hemos estado utilizando, nos dice que la gráfica R permite que cada subgrupo consista en 10 valores de una década. Nos pide que construyamos una gráfica R y determinemos si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, nos pide que identifiquemos cuál de los criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Una vez que utilizamos el procedimiento que les indiqué anteriormente para el Minitab, nos proporciona esta gráfica, la cual, como vemos en la gráfica, nos muestra que esta está fuera de control estadístico, porque hay 3 puntos fuera del límite superior. Además que hay muchos puntos que van aumentando como aumentan los años en la temperatura, o sea, va en aumento la gráfica, ¿no? Por lo tanto, está totalmente fuera de control. La interpretación es esa. Ok, el siguiente ejercicio lo mencionamos acerca de es lo mismo, ¿no? También vamos a usar los datos anteriores. Creo que nada más aquí vamos a hacer la interpretación. No está bajo control esta gráfica. Tenemos muchos puntos que están fuera del límite de control. Los valores van en modo creciente y hay puntos debajo de la línea central. O sea, esta gráfica obviamente está fuera de control. El siguiente ejercicio ya es otro tema, nos habla acerca del consumo de energía, nos dice que nos remitamos al conjunto 12 del apéndice B, es lo que hice, pero por cuestiones de tiempo pues no voy a mostrarlo aquí, y nos dice que utilicemos las cantidades de la energía consumida en kilowatts por hora en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades de cada uno. El consumo de energía nos pide que después de calcular los valores de la media, el rango para cada año, calculemos los valores de Y. También que obtengamos los valores del límite superior y el límite inferior para una gráfica R y los límites superior y límite superior para una gráfica X. Ok, una vez que tenemos esos datos, que tenemos la gráfica R y la gráfica X, tenemos los datos que nos están pidiendo. Tenemos para la gráfica R las medias es de 2782, el límite superior es de 2182 y el límite, inferior y el límite superior de 3381. Es este lado. Esta gráfica tiene un control estadístico estable. Ok, los puntos, nada más tenemos un punto fuera pero el comportamiento prácticamente es estable. Del otro lado tenemos una gráfica R de rangos, en la cual la media es de 1609, el límite inferior es el límite superior es de 2998 y el límite inferior de 219, por lo que tenemos una gráfica considerablemente estable. Ok. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Este nos habla acerca del consumo de energía también y nos pide que la gráfica R nos permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Nos pide que construyamos una gráfica R y que determinemos si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, nos pide que identifiquemos cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bueno, pues la variación del proceso sí está bajo control estadístico, como lo observamos aquí, por lo que no es necesario determinar qué proceso es el que está fuera de control. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí algunos puntos que están en valor decreciente, pero no hay nada alarmante. Ok, vamos a pasar con otro ejercicio.
otro tema, perdón, el cual ya vamos a hablar acerca de la gráfica de control para atributos. La gráfica de control para P o gráfica P, así se le llama, o gráfica de atributos, es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite superior. Perdón, en inglés también lo podemos ver de este lado como LCL, porque es Lower Chart Line, y un límite control superior que es también en inglés Quasar Upper Control Line. Ok, entonces de esta manera podemos hacer las interpretaciones correctamente. Las características principales para este ejercicio, para este tipo de gráficas, es que las gráficas de control P son gráficas utilizadas para estudiar procesos, para estudiar cómo el proceso cambia a través del tiempo, como lo mencioné anteriormente. También dice que se grafica el promedio como la línea central y los límites de control superior e inferior que son permitidos en los procesos. Estos límites se determinan con los datos del proceso. Ok, existen 4 tipos de gráficas del control: la N, la NP, la C y la U. Son los tipos de control. En conclusión, las gráficas de control para atributos son cuando los datos son un tanto cualitativos, no cuantitativos. Para este tipo de gráficas es por eso que lo utilizamos de esta manera. Los conocimientos estadísticos y pensamientos críticos los vamos a utilizar en los siguientes 2 ejercicios. El primer ejercicio nos habla acerca del monitoreo. El monitoreo de la aspirina es el tema. Nos dice que la etiqueta en un frasco de la aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Supongo que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa. Si la cantidad de aspirina está fuera de esos límites, si la proporción de defectos se monitorea en una gráfica P, se descubre que está bajo control estadístico, nos pregunta el ejercicio. ¿Podemos concluir que casi todas las tabletas cumplen con la especificación de fabricación? ¿Por qué? De ser así, pues no es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el del 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Muy bien, entonces estos datos, pues ya una vez interpretando los conocimientos que se están obteniendo en este capítulo, es de esta manera como se solucionan. El siguiente ejercicio nos pide que determinemos si un proceso está bajo control en base a las gráficas que nos muestran. Ok, las gráficas de control P que se presentan, y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, que identifiquemos cuál de los criterios para establecer una falta de control se aplica. Pues no es necesario en esta tabla indicarlo, porque en esta primera sí tenemos esta gráfica que está bajo control estadístico, entonces no es necesario establecer por qué falta el control o cuál es la falta de control que se aplica. En el siguiente ejercicio de construcción de gráficas de control P, nos dice que utilicemos los datos de proceso para construir una gráfica de control. En cada caso, utilicemos los 3 criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14.2 de este libro de Mario Trolla del capítulo 14.2. Nos pide que determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, que identifiquemos cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplican. Bueno, el ejercicio nos habla acerca de la gráfica P para desfibriladores defectuosos, considerando un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado.
como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 y nos pide que construyamos una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y que determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, que identifiquemos cuáles de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplican. Muy bien, pues aquí tenemos los datos de proceso, que son los siguientes defectos. Con estos defectos vamos a utilizar Minitab, lo cual vamos a hacer de la siguiente manera. Ok, vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, con los datos que tenemos. Vamos a elegir gráfica de atributos, de ahí vamos a elegir P, que es gráfica P o gráfica de atributos, es lo mismo. De ahí le vamos a escoger la variable que queremos utilizar. En este caso todos mis datos están en una sola columna, por lo que voy a elegir la C1. Voy a tener el tamaño de los subgrupos, que son 30 en este caso. Le voy a dar a aceptar y me va a arrojar la gráfica que quiero obtener. ¿Ok? Bueno, haciéndolo de esta manera, podemos obtener la gráfica de control. ¿Ok? Muy bien, entonces utilizando estos datos, ya una vez capturada esa información, obtenemos la siguiente gráfica P para los defectos que estamos mencionando aquí, que son nuestros datos de proceso. Entonces, aquí pues vemos que el proceso está dentro de un control estadístico, no tenemos puntos fuera de los límites y pues eso es lo que nos arroja esta gráfica. Los siguientes ejercicios nos mencionan también que hagamos una gráfica P para es el mismo tema, desfibriladores defectuosos. Nos pide que resolvamos el ejercicio suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Esa es la diferencia. Compare gráfica de control con la del ejercicio 9 y que comentemos sobre la calidad del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y comparándolo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Bueno, la diferencia es que en esta gráfica con el tamaño del lote de 100 nos da un valor P de 0.2 y en el anterior nos dio de 0.02. También el valor del límite inferior es 0.08 y el límite superior es de 0.32. Para este caso, tenemos que valor P es diferente, ¿no? El comportamiento de los datos no cambia, pero nada más el valor P se convierte es diferente, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esa es la respuesta. Para la gráfica, para el siguiente ejercicio, la gráfica P, para matricularnos en la universidad, ese es el tema. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1.000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripción no son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos del US National Center for Education Statistics y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Muy bien, nos arroja los siguientes datos. Vamos a hacer la captura en Minitab. Una vez que se hizo, obtenemos esta información. Entonces, pero igual tenemos que el proceso está dentro de control. O sea, los puntos, los datos, no salen ninguno fuera del límite superior o inferior. Por lo tanto, tenemos un control estadístico estable. El siguiente ejercicio nos habla acerca de la gráfica para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos.
Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en los datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió el libro. Bueno, tenemos 15 datos de los últimos 15 años más recientes, los cuales, una vez que obtenemos esta información y la colocamos en Minitab, nos arroja la siguiente gráfica. La siguiente gráfica, pues, visiblemente se ve que está fuera de control. Tenemos muchos puntos, de hecho son 11 puntos que están fuera de la medida, ¿no? De la media. Por lo que el proceso está fuera de control estadístico. Los puntos van descendiendo y tienen puntos fuera del límite inferior y superior. Por lo tanto, esta información pues nos arroja una gráfica con datos fuera de control. Ok, la siguiente herramienta estadística aplicada al campo laboral, pues vamos a retomar el proyecto acerca de utilizar estas herramientas estadísticas que hemos estado aprendiendo en lo que va del capítulo del libro 14. Lo vamos a aplicar al proyecto que ya teníamos anteriormente. Vamos a retomar un poquito el proyecto para que se mencione la problemática que vamos a utilizar acerca y utilizando la gráfica X y la gráfica de atributos para resolver y que nos dé una perspectiva, ¿no?, del control que tienen esos datos. Este proyecto consiste en el análisis de datos proporcionados por empresas que obtuvieron asesoría por parte de varios despachos especializados en el acompañamiento que conlleva lograr una certificación o recertificación en un sistema de gestión durante el año 2017. Los datos fueron obtenidos mediante encuestas a 33 empresas. Este trabajo está basado en una muestra de 15 empresas, las cuales realizamos un análisis individual por variables, así como un análisis en grupo a fin de comprobar las relaciones que puedan existir entre estos datos. Además, nos apoyamos en la estadística inferencial a fin de conocer mediante los datos de la muestra el comportamiento de las variables, teniendo en cuenta que existe un cierto nivel de significancia en las proyecciones que realizamos. Bueno, el objetivo de todo esto es utilizar conocimientos adquiridos en esta materia para realizar los diferentes cálculos y pruebas que pide el proyecto. Ok, entonces lo siguiente es mencionar un poco más del tema para entenderlo, ya que debido a que estas personas fallan su ejecución, los planes son buenos, pero las empresas y sus dirigentes se vuelven distraídos por la urgencia y pierden el foco en lo importante. Es necesaria una ejecución superior en todos los niveles. Ese es un objetivo de un sistema de gestión. Y la mejor manera de hacer esto es desarrollar un sistema de gestión eficaz. Es lo que está aquí en cuestionamiento. Por definición, un sistema está incrustado en la cultura y lleva a cabo sin falta si se requiere disciplina. Eso no es accidente. En cada nivel de la organización, el desarrollo basado en las mejores prácticas y el desempeño disciplinado en ese sistema son requisitos previos para la ejecución con éxito del plan. Los fracasos, ya sea en el sistema o en la incapacidad de alinear los recursos, de proporcionar recursos, la comunicación o el desarrollo de liderazgo, la disciplina sigue siendo crítica, pero tenemos que desarrollar procesos y sistemas que sean claros, fáciles y más robustos. Bueno, la problemática para este punto específico, utilizando una gráfica P, esa es la función que vamos a utilizar para este problema. La problemática es que con el fin de evitar potenciales peligros, las auditorías de certificación tienen como objetivo verificar que las empresas presenten cero no conformidades, lo cual no se está logrando. En continuidad con el proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, utilizaré una gráfica P con valores de límite superior y límite inferior para ver si el proceso está bajo control estadístico. El ejercicio que voy a hacer a continuación se trata de que hoy en día acaba de destacar que existe un gran volumen de compañías que no cumplen al 100% con las condiciones exigidas
por las auditorías de certificación, por lo que se hace evidente que la falta de control y el desconocimiento por parte del empresario pues se hace evidente. Aún así, cabe destacar que sí es posible realizar auditorías con 0 no conformidades. Los datos siguientes son las no conformidades que se presentaron en una muestra de 15 empresas, las cuales tuvieron no conformidades, lo que deja en cuestionamiento la falta de control en su sistema. Bueno, entonces este tema se trata acerca de que si en esas 15 empresas que se están arrastrando los datos de las no conformidades que obtuvieron durante sus auditorías, el cuestionamiento es si hay falta de control en su sistema de gestión o no. Bueno, si esto se está saliendo de control o no. Una vez que obtuvimos los datos de esas 15 empresas, de esa muestra, obtenemos que realmente el proceso muestra un buen comportamiento, ¿no? Acerca de si se está saliendo de control estas mediciones o no. Por lo que la interpretación es que sí hay control estadístico. Aún así, cuando no tenemos 0 no conformidades, que es lo que requieren las auditorías, aún así tenemos un control sobre los datos. ¿Ok? Existe poca variación en ellos, lo que nos hace que es un buen comportamiento, lo que nos indica que es un buen comportamiento de estos datos, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Gracias.